No, che non facciamo vedere per essere dati, se che se lo vedi anche in casa, quindi non è così, no, anche perché Non ho visto. nel senso che noi spieghiamo, credo che mi ha spiegato questo, Perché non c'è molto anche no? il nostro, per vedere anche quelli che siamo più perché non parla di Non so, ma non come c'è sempre io non quando prendo quello, no, ma poi è sì, Anche. no, Come? quello io, Non sì, non mi questo è semplicemente quello ormai adesso non come ci devi non è per dire quindi una bella sì, ma io non ci si chiama che questo è stato io non il suo non è lei si chiama sempre perché non è quando le fai una spesa io sì, ma ah, sì, questo caso Like how when I was going to the it's nice. In case I see my budget. This is what I did. Okay, it was interesting. I
No, pero no, o sea, hago cosas de las que Bueno, entonces, autentíquense y ya son las 10.
Bien, ahora llamamos lista que haya llegado la mayoría. Entonces, este proceso efectivamente no. Pues es importante ir entendiendo ya tiende la asignatura y a dónde tienden los temas de la ciberseguridad. Pues algo tan sensible y tan importante en este mundo digital tan avanzado y tan digitalizado, pues que efectivamente requerimos una autenticación, una verificación, sobre todo en la administración de la data. La ciberseguridad vino para administrar el control del aseguramiento de la integridad de la data, la ciberseguridad. Entonces, desde ese enfoque, lo que diferencia la ciberseguridad de la seguridad, pues obviamente la seguridad establece un concepto de control de acceso y permisibilidad, es la seguridad, que hay gran diferencia entre ciberseguridad. La ciberseguridad establece las líneas de integridad, de confidencialidad, de disponibilidad en el mundo de la administración de la data. Nos asegura la información, establece una línea propositiva que es siempre la guardia del dato como tal. El mundo ya no navega en el mundo del entorno del agua, sino navega en el entorno de los datos. Ya requiere que nosotros aseguremos siempre la información. Por eso cuando ustedes abren una cuenta, entregan sus datos, o alguien le pregunta cuál es su nombre, usted le pregunta para qué, de entrada. Ese es el proceso. Ya como lo vamos a compartir, como lo vamos a entregar para una situación, las redes sociales que estaban tan abiertas, ya hoy en día están pidiéndole a ustedes un permiso para poder divulgar sus datos, ¿cierto? Porque aparte de eso, pues ustedes hace mucho rato le hicieron una analítica de datos, una big data, una inteligencia las diferentes redes sociales, entre ellos Meta, pues sabe más que ustedes. ¿Sí? Entonces, obviamente, ellos se interesan porque usted cómo come, dónde anda, qué visita, qué color de ropa usa, qué amigos tiene, cuáles son sus transacciones diarias, cada cuánto se truquea, todo lo saben ellas más que usted. Ustedes de pronto le preguntan, ¿usted cada cuánto se truquea? Cada vez tengo mucha mecha. Entonces, efectivamente, mientras que la analítica en esa línea está bastante asegurada, está definida. Entonces, viene la ciberseguridad para manejar esa integridad. Hay que ir identificando hacia dónde tiende la ciberseguridad. Entonces, en primera línea, dejamos claro que la seguridad es simplemente accesibilidad, custodia, acceso y permisibilidad. Eso es seguridad. Ciberseguridad es control, integridad, disponibilidad, actualización y mejora continua. Eso es ciberseguridad. Entonces, partiendo de esos conceptos, efectivamente, en el mundo de los sistemas de SGCI, pues estableceremos alguna línea de las mismas, donde aparte de conocer los protocolos, la reglamentación, las políticas, ¿cierto? Los diferentes lineamientos que nos obliga a identificar para que nosotros compartamos data primordialmente, para que compartamos información. Recuerden que la información se construye en la interpretación. La información no está digitalizada, la información no está definida. La información se construye una vez usted interprete el concepto. Si de pronto establecemos acá en este momento en el tablero tenemos simplemente datos, un acrónimo, unas siglas, y tenemos un pequeño título que está compuesto por datos.
y palabras que están definidas entre sistemas, preposiciones y enlaces de gestión y seguridad de información. Y cuando unimos efectivamente esa línea, encontramos que ahí dice sistemas de información. ¿Pero qué es eso? Hasta ahí efectivamente no nos dice nada. Si seguimos leyendo el entorno de la lámina, encontramos que es el título de la asignatura. Entonces, hemos interpretado que ese título que está ahí me establece el título de la asignatura. Entonces, hemos descubierto que es información, que la estamos interpretando. Fíjense, ese pequeño análisis que parece tonto, pues para nosotros visiblemente, porque podemos razonar y evaluar, pero para las máquinas como tal, pues no es de esa línea. Por eso entonces surgen las famosas analíticas, la big data, la metadata y toda la línea que efectivamente establece un control de lo que es el almacenamiento, el procesamiento, la clasificación, la seguridad y el permiso. La doble autenticación son las líneas que establece una línea de ciberseguridad. Una contraseña simplemente es una seguridad. Hay gran diferencia. Cuando yo entro a mi teléfono, ¿qué le coloco? No lo coloco para que me lo roben, porque me tocará colocar un candado y una pesa. Le coloco es una clave para que no tengan acceso al teléfono. Y no así. Pero una vez tengan acceso al teléfono, está disponible la data de ese teléfono, ¿cierto? Entonces simplemente es, en ese caso, el teléfono, un portátil, un computador. Le colocamos una clave de accesibilidad, ¿cierto? De entrada, no más, ¿correcto? Mientras que la ciberseguridad nos establece la línea en la que efectivamente va a gestionar la integridad, va a gestionar la confidencialidad y va a gestionar la disponibilidad dentro de la ciberseguridad, en esa línea. ¿De dónde la seguridad de la información? Establece siempre esa incógnita. ¿Por qué aterriza mi información? Porque ya es la interpretación de lo que yo haya extraído. Entonces, si yo extraigo los datos de una base de datos, los datos de una persona, entonces ya voy a interpretar toda la línea de vivienda, de comportamiento, de caracterización de un individuo dentro de una base de datos. Por eso ya estoy obteniendo información a razón de la data, obviamente que está ahí definida. Ayer dejamos en claro que efectivamente el concepto de la administración de los datos, desde el mismo portátil, desde el mismo desktop, en el administrador del apartado de gestión de archivos, nos indica cómo quiere usted visualizar los archivos. Y ahí le muestra si los quieren visualizar en forma gráfica, en forma de título, en forma con contenido, con las características o con la metadata. Usted se para encima, coloque el puntero encima de un archivo y automáticamente le arroja la metadata básica de ese documento. ¿Sí? Cuándo fue hecho la modificación, con qué herramienta, si tiene IP, si tiene GPS activo, pues todo eso le va a quedar ahí pegado. Peor aún cuando trabajamos en comunicaciones móviles, porque en comunicaciones móviles el teléfono es el más adecuado para que le pegue a los datos todas las características del móvil. La IPS, la marca, la MAC, ¿sí? El MAC de la IPS de la máquina suya, el correo electrónico, incluso se lo pega ahí. Y usted muchas veces dice, pero bueno, ¿y cómo metadata supo todo eso de mí? Pues porque yo soy ignorante. Simplemente así de sencillo. Ellos son más ágiles y se dieron cuenta que nosotros mandábamos información a la datos a la data, archivos. Constantemente las redes sociales nos volvieron bobos y mandamos una foto donde tengo a mis hijos en la piscina, en el parque, en el otro lado del mundo. Pero si yo no le contaba a nadie, no, usted no le contó, usted lo escribió a grito entero. Entonces, lo mismo ocurre con el WhatsApp, pues el WhatsApp ni se diga, el WhatsApp es que es una porquería, ¿no? El WhatsApp es, nosotros constantemente matamos de todo por WhatsApp. Esa es una cloaca, un río de Bogotá, donde está de todo. Y constantemente montamos ahí mensajes, hasta le decimos, querido padre, deje las llaves debajo de la materia de tapete de la entrada de la casa. Y claro, ahí efectivamente están rastreando de cualquier cantidad de troyanos, de clicker, buscando en ese río revuelto IPs y nombres importantes. De pronto, el nombre de ustedes se escapa de alguna revisión de datos, porque pues, el nombre de nosotros no es tan rebumbante. Pero si quisiera esas bases de datos caer en manos de unos parroquianos aquí
de Bogotá, ¿cómo se llaman? Los que roban los cacos, ¿no? Los caquitos, pues efectivamente, si le vendieran esas bases de datos a esos cacos, esa información, pues imagínense, pues estaríamos peor si así nomás estamos casi desvestidos, porque cuando ustedes quieren, les hackean su cuenta bancaria, su NECI, se lo duplican, y todo por no saber leer. O de pronto sabemos leer, no sabemos interpretar. Entonces, obviamente, pues uno se aprovecha de esa ignorancia del pueblo, en ese sentido. Fíjense que las contraseñas a uno le dicen, venga, no le coloque letras seguidas. Y le dicen, inclusive cuando está creando una contraseña, no coloque números seguidos, no coloque números del 1 al 10, no coloque palabras de su casa, nombres de su perro, porque los hackers ya lo han hecho neurointeligencia hace años. Ellos tienen una base de datos poderosa de más de 35 millones de opciones. ¿Ustedes saben qué es crear un algoritmo de 35 millones de alternativas? Una cosa monstruosa. O sea, es una cosa que se han sentado con calma y lo han venido fabricando. O sea, esos son los famosos algoritmos hash que tenemos que aprender a crear para entender cómo es que procesan y piensan adecuadamente esas personas. Y claro, la gente coloca, le dicen, ay, ¿quién se va a imaginar que yo le digo pajarito a mi novio? Pues los hackers lo saben. ¿Quién se va a imaginar que yo le digo su merced linda a mi novia? Los hackers lo saben, ¿sí? Los hackers hacen todas las posibles combinaciones de su entorno familiar, de la zona donde vive. Ellos nos tienen zonificados en Bogotá, en Nueva York, en Miami, están zonificados para que efectivamente cada quien por zonas nos comunicamos con cierto lenguaje. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero usted se mueve de pronto a la zona T y hay una forma de comunicación diferente que estar en Chapinero. Es totalmente diferente. Hay una comunicación, unas palabras más específicas. Eso lo tienen ya analizado, pero nosotros seguimos todavía en la ignorancia. En parte lo que tengan en cuenta como ingenieros, porque ya pues estamos a media hora. Entonces, desde ese norte, efectivamente, se nos hace importante que vayamos conociendo las diferentes tecnologías con las que vamos a absorber todo este concepto, porque pues podemos aprender de algoritmos, de hashing y de encriptación y todo este cuento, pero ¿cuáles son las tecnologías donde las vamos a aplicar, donde se están aplicando? Pues aquí las tenemos, efectivamente, esas tecnologías son la tecnología blocks. La tecnología Blocks es una línea de programación, de diseño y desarrollo con la que se han hecho las mejores encriptaciones y mejores software del mundo. Es una tecnología que efectivamente está hecha para desarrollar por lo menos la Bitcoin, la criptomoneda. A pesar de que en Bitcoin se tiene una tecnología que es el famoso blockchain. El blockchain está 100% diseñado para gestionar los procesos de criptomonedas. Por eso cuando usted se mete a comprar criptomonedas y bitcoins de cualquier país, de cualquier marca o cualquier referencia, pues tiene que aprender un poquito de blockchain para que pueda interpretar cómo se asegura. Porque efectivamente, como ya lo veremos, cada una de ellas establece una línea, un bloque de comunicación donde manda los parámetros básicos de iniciación del siguiente y el siguiente no le comunica al anterior cómo se encuentra. Entonces, por lo menos en países desarrollados como Alemania, ya tienen 3 autopistas con tecnología blockchain, donde los automóviles se mueven hagamos de cuenta con los postes acá en nuestras calles. Aquí cada poste es como cada 100 metros en promedio. Bueno, allá cada poste, cada blog está puesto cada 5 kilómetros. Entonces él se comunica con el siguiente, le manda la información y el automóvil sigue seguro. Pues porque se trabaja con una tecnología tan brutal. Por eso la McLaren, BMW, Mercedes, Audi, todo este rollo de empresas de automóviles gigantes se la pasan contratando hackers de sombrero negro, de sombrero gris y blanco porque necesitan que el ladrón venga a identificar. Cuando yo quiero montar una seguridad en mi casa, pues yo invito a alguien que sea pirata para que venga y me encuentre los huecos, porque si yo voy yo no encuentro, sino que todo está bonito. En cambio, el ladrón sí sabe dónde. Dejemos el carro en la calle, de que queden las llaves adentro. Uno no sabe cómo abrirlo.
rompiendo un vidrio y eso sí no está blindado, ¿sí? Pero el tipo viene y dice, ah, no, fácil. Y en 2 segundos, en medio segundo ya lo tiene uno, está montado nuevamente. Pero uno tiene que invitar a esa gente. Estas empresas se la pasan invitando a esta clase de personajes. Obviamente que tengan esa tecnología, claro. Los gurús, que son ellos, efectivamente manejan esta clase de tecnología, manejan la electrónica, la ciberseguridad, la informática, la telefonía, la movilidad, etc. Son gurús del conocimiento, pues son monstruos terribles. Otra tecnología, pues entonces en esa línea del blockchain, pues efectivamente encontraremos que trabaja por bloques, por un lado, ¿cierto? Una tecnología que se comunica de manera aleatoria, donde cada rutina, cada proceso es enviado al siguiente proceso donde haya hecho la petición. Si trabajamos dentro de un edificio, pues efectivamente cada bloque trabaja individual pero integral. Se devuelve nuevamente al concepto de lo que hablamos allá en el pre-kinder, de lo que era un sistema. ¿Recuerdan qué era un sistema? Un grupo de componentes con una regla para Ya son el conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común. Ese es un sistema. Entonces, pero sí, de todas formas, gracias, vea. Estamos casi cerquita, estamos ahí afilando esos conceptos. Entonces, el concepto del cuerpo humano. El brazo izquierdo no tiene nada que ver con la lengua. Yo lo tengo acá y sigo hablando. Lo subo y sigo hablando. Pero integralmente trabajan de manera integral a medida que yo incluso hasta hablando, las manos se pueden ir moviendo de manera integral. Ese es un sistema, ¿correcto? Habíamos dicho desde un principio que las gafas de este caballero, ¿qué son? Un sistema. Por el concepto que acabamos de hablar. Conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común. Eso lo hacen el blockchain, tan sencillo, pero efectivamente complejo con la seguridad de la autenticación de ida y de vuelta, para que no se pueda infiltrar fácilmente. Pues imagínense que uno vaya a 120, como le pasó a Diana, a Lady en su Mercedes, la interceptaron obviamente y le movieron el timón y por eso ella fue allá, tras de que ha volado de ese periodista, pues cayó ahí. Pero ese fue producto de un hacker. Luego viene lo que se denomina el cortafuegos, ¿cierto? La otra tecnología que efectivamente está montada hoy en día y que nosotros, tal vez algunos lo utilizamos en la empresa o en el teléfono, no sé si tengan montado algún cortafuegos, algún firewall, algún proxy, no lo sé, me imagino, o un antivirus, yo creería que ustedes deben tener eso, o en su portátil, deben tener esos elementos. ¿Qué me indica el cortafuegos? ¿Qué me señala? ¿Con qué me ayuda? Los ingresos y las salidas. Exacto, filtra el acceso, ¿cierto? De entrada y de salida, el cortafuegos. Está en dos líneas, tenemos los firewall y tenemos los proxy. ¿Qué es el firewall? ¿Qué es un firewall? Aquí tendríamos la visualización de un firewall. El firewall, precisamente lo que él dice, es el que establece los permisos cuando ustedes están descargando un programa nuevo y lo están instalando. El sistema de su instalación le pide unos certificados de autenticidad, ¿cierto? Por lo menos de Micro, de Mac. Entonces, a pesar de que usted tenga la licencia, que es la instalación y el permiso, le pide unos permisos de accesibilidad. Ahora que trabajamos en línea con Office y con todo este rollo de herramientas, pues entonces tenemos que ese software sea legal, ¿correcto? Porque aparte puede estar licenciado, pero no es legal. ¿Y cómo definimos que si está licenciado, yo tengo la licencia, lo puedo instalar, pero cuando voy a hacer alguna operación de compartir, de venta de mis resultados, automáticamente me pide el certificado de autenticidad, que es cuando me bloquean. Entonces, ahí es uno. ¿Cómo lo colocamos en un ejemplo en la vida real? Pues acá lo podemos colocar como en un edificio. En el edificio, ¿quién se encuentra a la entrada del edificio? El portero. ¿Qué encontramos con el portero? Pues yo llego allá a la portería, yo llego a la casa al departamento de Alexander. Allá tiene su portería y entonces Alexander ni siquiera sabe que yo voy a ir. ¿Sí? Porque se trata de eso. Entonces yo llego al apartamento, del edificio de la casa del apartamento de Alexander y llego y el portero me dice, ay señor, ¿para dónde va? Y digo, venga, tranquilo. ¿Y usted qué es? Yo soy un amigo de Alexander, que soy íntimo amigo y él no me puede poner para entrar.
No, pero pues sí, entonces, por un segundito, lo voy a avisar, ¿usted ya está autorizado? Claro, no, tengo tarjeta de invitación, puro cuento. Entonces, sin embargo, el portero llama al apartamento de Alexander. Mi querido doctor Alexander, se encuentra acá el señor José Antonio y dice que es amigo suyo. ¿Pasa o no pasa? Entonces Alexander dice, ¿qué pasa? Ese es el firewall, ¿correcto? Ese es el famoso firewall. Entonces, en esa línea, efectivamente, el firewall es ese portero que controla tanto la entrada como la salida. Y bien, entonces, dentro de los mismos cortafuegos tenemos el proxy. ¿Qué es el proxy? ¿Qué es un proxy? ¿Qué es un proxy? A ver, de a uno, de a uno. Compañera, ¿qué es un proxy? No sabe, no sé. Compañera, ¿qué es un proxy? Exacto. El proxy es el que establece en una puerta prima. Venga, no leyeron los protocolos de entrada. Cuando entremos, nos entramos y lo sentamos y escuchamos la clase. Para nada. No leyeron el protocolo. Señora. Entonces, no, de adelante. Entonces, efectivamente, en esa línea, el proxy nos establece una puerta de autenticación referido. ¿A qué me refiero? Pongámoslo en la vida de una reunión en el mismo edificio, ¿cierto? De Alexander. Alexander va a hacer un asado y repartió 40 tarjetas a los invitados, 40 compañeros de acá, ¿cierto? Entonces, a mí no me dio tu tarjeta porque ya no vine. Entonces yo me presenté al edificio y dije, vengo por el asado. Y me dice el portero, tu tarjeta, por favor. Y digo, no, no me dijo, pero yo soy amigo de Alexander, qué pena que no se devuelve. Y por más de que peleé, y por más de que, porque Alexander está súper ocupado, no podemos llamar a Alexander porque él está ya encargado por su asado. Entonces no me llama y yo tengo que devolverme. ¿Por qué? Porque no tengo tarjeta de invitación. Eso hace el proxy. Si yo no estoy registrado dentro del servidor en ese proxy, podré llorar tanto de entrada como de salida. Entonces, ese es el segundo elemento del proxy, perdón, de los cortafuegos. Dentro tenemos el firewall y el proxy, cada uno con sus características específicas de poder entenderlos. Y luego vienen las herramientas más pequeñas, que son los antivirus, que pues un antivirus es un recurso que permite estar controlando los movimientos irregulares del computador, del sistema. Digamos, un sistema, como usted recuerda, está compuesto por componentes, ¿cierto? El de archivos, la interfaz de gráfica, la interfaz de configuración, la interfaz de componentes, de elementos, de configuración de la CPU, de cada una de esas partecitas. Entonces, si alguna de esas partecitas en un momento determinado se siente vulnerada por un ataque de un virus, llámese, no importa tipo o clase, automáticamente el virus entra en acción. ¿Cómo lo comparamos? Un policía en la calle. El policía, o en un parque. El policía está en el parque con nosotros, paseando, el man también pasea, nosotros estamos ahí chupando helado, pero de pronto alguien pasó y me empujó. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué le pasó? Y otro también, sí, ¿qué le pasó? Y comenzamos a tener una discusión verbal. Y listos para sacar una metralleta. Entonces viene el policía, venga, tranquilo, no se susurren, relájense, no se estresen. Y el policía es desapaciguador. Ese es el policía. Que si ya seguimos con la línea, pues seguramente que va a cogerlos, que es lo que hace un antivirus. Coge el virus, lo en cuarentena y lo pone marcado en un sitio específico para que no siga haciendo algún trastorno, que es lo que pasa. Está dentro de la gama de los cortafuegos. Luego viene toda la tecnología de ciberseguridad. En el mundo de la ciberseguridad, pues obviamente ya dejamos en claro la diferencia entre seguridad y ciberseguridad. Ese ya está el concepto definido. Ahora bien, el mundo de la ciberseguridad nos establece esa integridad de los datos. El mundo de la ciberseguridad nos establece esa retroalimentación, esa restricción. Ese es el mundo, que nos lleva a la encriptación, nos lleva a la autenticación, nos lleva a la doble configuración y hoy en día fíjense que se han incrementado los procesos de verificación a razón de la línea del rostro, de la huella,
de la iris, del ojo, el ADN, entre otros. Entonces ya es un avance bastante mundial. Obvio, conservando los protocolos que en seguridad se tienen, los que habíamos hablado, que en seguridad nos dicen, no repita caracteres, no coloque nombres de sus animales de casa, no coloque los nombres de sus tatarabuelos, de su papá, de su amor, no coloque los cariños que usted le dice a su pareja, ¿cierto? Porque hasta eso también ya los hackers han navegado en esa ruta y los tienen neuroestudiados. Aquí en la universidad, a veces cuando ponemos a hacer un sondeo por acá en los computadores, encontramos las contraseñas de algunos usuarios, de algunos de ustedes, y encontramos algunas claves muy seguras, muy groseras, pero igual uno rastrea y cuenta que efectivamente dentro de esas 35.000 millones de opciones de alternativas están esas posibles palabras que esta clase de estudiantes puede colocar. Si yo colocara estas claves en otro escenario, en un recinto de una misa, allá colocan otra clase de claves. Santo mío, Dios Todopoderoso, 21-25. Seguro que vamos a encontrar esa clase de claves allá. Ya están combinadas, ¿correcto? Acá encontramos que amorcito lindo, te espero. Clave. ¿Sí? Puchurro lindo, María, linda, mi gordita. Así, son claves que están definidas dentro del entorno de esta universidad específicamente. Ya está rastreado. Ese trabajo lo hicimos con Juan Carlos. Bien, otra tecnología que está en el mercado, en el mundo de la ciberseguridad, establecemos entonces una línea de mejora con ciberseguridad, mejora continua, porque constantemente ustedes tienen que estar mejorando los algoritmos. O sea, es como todo, se desgastan. Y a medida que se desgastan, ¿cómo se desgastan? No por el uso, se desgastan por la caduquez de la siguiente versión. Si nosotros recordamos, nosotros utilizamos, bueno, ustedes utilizaban el aplicativo de Office, de Word y Excel. Ahora ya tienen una versión más avanzada de Office, ¿cierto? Y ustedes dicen, no, la versión anterior era más buena o más mala. Regularmente la siguiente, pues, será más buena porque tendrá algo. Entonces ya usted se devuelve y ya no le gusta, porque ya usted está acostumbrado a la siguiente versión. Como los jueguitos, en otras palabras. Usted está en la versión 5 de Mario Bros. ¿Sí? Entonces ya usted ya esa, no, qué porquería. Usted quiere la versión siguiente, el príncipe y así, sucesivamente. Eso se caduca. Los hash ocurren lo mismo. Como veríamos más adelante, los hash efectivamente, inclusive los algoritmos más antiguos como el SHA-1 y el SHA-2, fueron, fueron superados por SHA-3 y por el SHA-256, que lo superó pero leguas. Y esos SHA inclusive los está probando la cuántica, que ustedes ya saben que es la cuántica, que lo veremos aparte, pero ya tienen idea que la cuántica se compañera. ¿Qué es la cuántica? ¿Cómo que lo sabes que es la cuántica? ¿Qué es la cuántica, compañero? Bueno, sí. Sí, claro, estamos en esta asignatura de ingeniería de sistemas. En un sentido que es la posibilidad de no utilizar un bit, sino un qubit, que puede ser Medidas, pero en sí la cuántica, claro, de ingeniería de sistemas, no faltaba en informática, ¿qué es? Sí, porque la cuántica como tal, en el mundo parroquial, la física, ¿cierto? Es un concepto, un tema de física, de traslación y movimiento de ese rollo. Pero ese concepto no cambia mucho en informática, es el mismo tema, pero aplicado en... Ahí te ayudé. Ayuda. ¿Qué es la cuántica? Sí, yo lo definiría como una rama ahorita de los sistemas de utilizar la mecánica cuántica para cálculos complejos. Pues digamos, desde ese concepto, ese ya sería como la funcionalidad. Sí, esa sería la línea de la mecánica cuántica, pero entre la física. Pero la cuántica en informática, les dará un pedacito, porque lo vemos ahora. Es la nueva generación de esos, de computadores. Estos computadores que tenemos acá, la verdad, son una porquería versus la cuántica. Ya acordarán de mí.
Ahora que llegue vean, yo sé que ustedes van a estar para el 2035, 40. En el 2040 ya tenemos computadores cuánticos en el e-commerce. Entonces, imagínense, a esa velocidad va. Yo le calculaba que la cuántica, que ya lo vamos a ver, iba a llegar en el 2080. Según mis cálculos y predicciones, había calculado que llegaba en el 2080. Pero resulta que no, eso se está adelantando brutalmente. ¿Sí? Había ahí, precisamente estaba leyendo, anoche me iba escuchando ahí en Blue Radio, hay un programa a las 10 de la noche, no sé si lo has escuchado, de solo informática. Y ahí efectivamente estaban invitando a unos coreanos y a unos chinos y ya tienen eso súper desarrollado. China, que tenía el segundo computador cuántico más avanzado, ahora pasó a liderar en Beijing, montó un cuántico. Claro que, como dice el compañero, con las medidas de información del cuántico, lo es, sí, es cierto, las medidas del cuántico ya lo veremos, que también trabaja con ceros y unos, pero es diferentísimo un quantum a un bit. Luego tenemos efectivamente dentro de esta línea la inteligencia artificial, dentro de la tecnología que tenemos que aplicar para la seguridad. Mire hasta dónde ya ha llegado la seguridad. Hoy en día tenemos seguridad por todas partes, estamos desbordando y ustedes ya tienen que, por lo menos los que no van a presentar tesis de grado, los que van a presentar tesis de grado tienen que meter la inteligencia artificial a su tesis de grado, algún procedimiento, ¿correcto? Hacer un asistente, hacer un analítico, o enseñarle un e-learning a la máquina para que ella aprenda del proceso. Claro, hacer una inteligencia artificial no se trata de eso. Es de tener un procedimiento de inteligencia artificial, una analítica, un big data, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, la inteligencia artificial, obviamente que está utilizando esta clase de tecnologías, el blockchain, la ciberseguridad y todos los contrapuestos. Esa es la inteligencia artificial, porque si no tuviera esa clase de tecnología, pues la inteligencia artificial no estuviera avanzando a las velocidades que está avanzando hoy en día. Fíjense que la inteligencia artificial ya viene en el mercado. En este momento tenemos 17 así primordiales e importantes. 17 aplicativos, plataformas de consultoría, ¿cierto? De pronto no sabemos utilizarlo, pues es otra cosa. Le preguntan, armamos unos prompts muy simples. Todavía hay una propaganda por ahí que dice, usted todavía sigue preguntándole, igual que le preguntaba a tío Google, ¿cuál será el color del sol? Y así le preguntamos al ChatGPT. Entonces, no hemos entendido que con esa herramienta lo que tenemos que hacer es una conversación, ¿sí? Bueno, algunos que efectivamente ya descargaron la versión paga de ChatGPT, pues usted puede montar ese ChatGPT en su teléfono y converse con él. Hola, como lo quiera llamar. ¿Cómo está? Y él le responde, hola, ¿cómo te ha ido? Oye, ¿qué te puedo colaborar? Es superior a cualquier asistente por ahí, ¿ok? Obviamente dentro de esa línea. Pero ahí están metidos todos los componentes que hemos hablado acá de seguridad. Porque si yo dejo abierta esa compuerta, las neuronas de ese GPS aprenden de mi teléfono y en el teléfono. Y esas neuronas se retroalimentan. Si yo no tengo estos elementos activos, seguro que algún troyano me los puede extraer y los puede pasar. Y ese man, o sea, ese ChatGPT de mi teléfono, sabe más que yo porque él ya me analizó, estudió mis contenidos, mis llamadas, mis chats. Ese ya rastreó y hizo un análisis completo, el que me permite establecer una comunicación de voz. ¿Sí lo han descargado? Hay que montarlo. Es barato, vale 84.000 pesos. Bueno, en la inteligencia artificial. Por último, tenemos obviamente la última herramienta en ciberseguridad, no en seguridad, en ciberseguridad. Aquí estaría combinado la seguridad también, pero más que todo la ciberseguridad. Las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TI, que efectivamente nos comparten un proceso adecuado para poder hacer operaciones, nos facilitan todas las tareas. Las TI, como dice el acrónimo, tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Qué es el concepto pleno de TI? ¿Qué son las TI?
No, pues no las sigas. ¿Qué son las TI? Ella levantó la mano ya, cuéntame. Ayúdeme, pero alguien diga algo. Aparte de la definición de la teoría, ¿qué son las TI? ¿Qué son las TI? Recuerden que las TI, aunque ustedes trabajaron en pandemia con TI o no, constantemente, y no los dejaron salir, ustedes jugaban, se conectaban, hacían transacción bancaria, le enviaban plata al amigo, le restaban, hacían canciones por ahí mismo, apagaban la luz del baño con TI. Bueno, todo lo hicimos con TI. O sea, ¿qué son las TI? Conjunto de herramientas. Un conjunto de herramientas, un conjunto de tecnologías que son herramientas en ese caso, que nos establecen un entorno. ¿Sí? ¿Usted quería ir al banco? No podía salir. Simplemente se conectaba. Se conectaba y automáticamente tenía el cajero listo en su pantalla y ya. Gracias. Entonces lo colocamos aquí a colación porque efectivamente con TI somos muy descuidados, pero muy descuidados. Fíjense en el computador que es de profesores, allí está abierta una cantidad de galerías brutal. Yo acabo de bloquear todo ese juego, pero me preocupé ahorita que iba a compartir un punto de internet, entonces vi que había correos abiertos, chats, y Dios mío, viejo que son profesores. Que Dios mío, apretado. Entonces, y hacen parte de las TI. Todas las plataformas hacen parte de las TI, porque nosotros enviamos correos, chat a través de los diferentes dispositivos, teléfonos, smart, tabletas, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener la ciberseguridad, donde la integridad de mis datos no se vea vulnerado. ¿Pilas con eso? Entonces, desde esa línea, efectivamente, en tecnologías, el mundo del Internet de las cosas, que es otra tecnología que se utiliza para que el Internet de las cosas, ¿vale? Para automatizar algunos procesos y realizaciones de manera remota. Eso está más enfocado a la domótica, le llamo para allá. ¿Qué es el Internet de las cosas? Bueno, está bien, lean. El Internet de las cosas es un concepto que se refiere a una interconexión digital de objetos cotidianos con Internet. Objetos, ¿se dan cuenta? Que se comunican a través del Internet, Internet de las cosas. ¿Sí? Después de unos americanos hablan al revés. Entonces, obviamente, ahí está. Usted en su casa ya tiene la nevera, el microondas, la aspiradora, todo sistematizado. Y usted dice, para que esto no me gaste energía, usted en su teléfono le tiene controlado la hora que tiene que prender, la hora que tiene que apagar para que no gaste mucha energía. ¿Sí? Porque si no, esa bolsita se la pasa toda la noche, otro el día debe que debe. La nevera se la va haciendo pedidos a Carulla, ¿cierto? Etcétera. Entonces, en la industria, por lo menos en las flores, ya hoy en día los cultivos de flores se han dado cuenta que antes teníamos por lo menos 3.000, 4.000 personitas recogiendo flores. Hoy en día no. ¿Qué tenemos? Drones recogiendo y cortando flores, imagínense. Aquí en la universidad hay un proyecto para que ustedes lo estudien, si quieren ampliar el tema. Hay en la biblioteca, hay un proyecto de cultivo de flores, donde hicieron acá unos chicos muy interesante, un internet, con un sensor, un cultivo hidráulico automatizado. ¿Sí? Todo lo controlaba desde un punto central y pasaba ¿cómo se llamaba? El mecanismo pasaba recogiendo el cultivo. Claro, había que hacerle un riel, pues el diseño estaba para eso. Había que hacerle un riel y él se pasaba por todo el cultivo leyendo al lado y lado porque tenía sensores y leía, él tomaba muestras de la tierra y le pegaba su brazo y tomaba muestras de la tierra,
calculaba el pH, la alcalinidad, todo de la tierra. Y sin tener que devolver, simplemente mandaba la señal al sistema central y el agrónomo allá sentadito juicioso tomaba apuntes y ahí mismo ordenaba que ese mismo dron o ese mismo elemento inyectara los elementos necesarios para reconstruir o para para empeorar la tierra. Y así. Ya los cultivos, ya no tenemos ese problema de que toca destaparlo a las 5 de la mañana, porque simplemente ya hay unos sensores que se abren y se cierran automáticamente. Ya hay una ventilación cruzada donde los mecanismos se encargan de cruzar el viento, qué tanta temperatura tienen, y por eso los rendimientos de la flores son astronómicos. Y así, entonces, ese es el Internet de las cosas. Y estamos invadidos. Claro, hay que saberlo utilizar. Los podemos gobernar desde el pinche teléfono, pues para eso es, ¿cierto? El otro elemento que está enfocado efectivamente en la ciberseguridad. Este es un concepto dentro del cual estaremos hablando en la normatividad, la reglamentación, ¿cierto? La cual nos indica efectivamente que en el mundo de la ciberseguridad establecemos unas conductas de reglas, de protocolos. ¿Qué es un protocolo, compañero? Compañero, que a ver, ¿qué es un protocolo? O alguien, ¿qué es un protocolo, compañero? Conjunto de reglas. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ese conjunto de reglas, gracias, es el que me permite establecer la línea de la ciberseguridad. A diferencia de los seres humanos, a pesar de que estamos en la era del aprendizaje de las máquinas, en la era de la inteligencia artificial, las máquinas siguen las reglas juiciosamente. Nosotros no. Nosotros llegamos a una fiesta y nos saludamos. Estamos, yo. En cambio, una máquina para poderse comunicar con esta, le pide permiso. Venga, me está haciendo una petición de comunicación. ¿Acepta? ¿Quién acepta? El procesador, el microprocesador. Y ella le dice que sí, que no, y que se comunica. Y por tener una comunicación fluida. Si nosotros tuviéramos esa línea de protocolos y reglamentación, nos iría muy bien. Pero muy bien. Pero lastimosamente, todos, incluyo, somos ignorantes en el tema porque dejamos descuido ese tema. Aquí en ciberseguridad, entonces, bajo esa línea existe lo que se llama el famoso PHBA, que es el ciclo de mejora continua. El ciclo de mejora continua del PHBA efectivamente establece, bueno, no se ve mucho ahí, pero aquí está la PHBA. Es un ciclo que está en constante retroalimentación, que establece una línea. Bueno, ya ustedes están conectados, no olviden autenticarse, ¿no? Por favor, en la plataforma, cogen su nombre y su cédula, porque es la asistencia, no, falla. Bueno, entonces, en esa línea efectivamente aparece ahí el ciclo que establece una opción de planear, P, la P, la H de actuar, de ejecutar, ¿cierto? La V de verificar y la A de tomar decisiones, ¿correcto? Entonces, en esa línea, este ciclo le indica a la ciberseguridad que tiene que renovarse de manera constante, que tiene que identificar los alcances a donde va a llegar. Cuando uno va a hacer una fiesta, un viaje, alguna cosa, uno planea a quién voy a invitar, de qué la fiesta, qué voy a dar, cuánto va a durar, todo planeado. Identificamos los riesgos, qué tal que se vaya la luz, entonces tengamos una batería, qué tal que no venga el músico, entonces le invitamos a los negritos de la esquina, qué tal que de pronto no venga la comida, entonces hacemos una vaca difícil. Riesgos acá, identificamos los riesgos dentro de la planeación. Una vez identificados los objetivos y los riesgos, pasamos a la ejecución de lo que planeamos, de lo que identificamos adecuadamente. Pues es como cuando ya uno dice, bueno, ya sé a dónde voy a ir, entonces arranquemos a actuar, ¿correcto? Y pasamos a la verificación. Estando en el viaje, me doy cuenta que no me alcanzó la gasolina, o sea, tuve una mala planeación. Me doy cuenta que pinché y no traje repuesto, tuve una mala planeación. Entonces, tomo decisiones. Aquí, en PHBA, en la opción de tomar decisiones,
Entonces digo, bueno, ya voy a llevar más gasolina, voy a llevar 2 tanques de gasolina, voy a llevar una llanta de repuesto, tomo decisiones. Aquí es un ejemplo muy simple, pero esto si se toma de pronto en empresas donde tenemos un empleado que no rinde, cómo trabaja, qué riesgos tiene, que pide mucho permiso. Todo eso es un ciclo de mejora continua. En informática, en ciberseguridad, se establece el rendimiento de la confidencialidad, de la integridad en este ciclo de mejora continua, que vea, define exactamente eso. Método de planeación, ciclo de mejora continua, vea, que vea, dentro de informática, es decir, como dijo el compañero, ¿en dónde? En informática, en ciberseguridad y mejora continua. Entonces, método de planeación de mejora continua. ¿Quién? PHBA, para informática en ciberseguridad, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente. Yo no conecté esto. Eso en cuanto a mejora continua en ciberseguridad. Aquí todavía no estamos nombrando el SIT, que ya lo nombraremos más adelante, que me establece la confidencialidad, integridad y disponibilidad, que hace parte de este ciclo de mejora continua, porque en ciberseguridad lo que tenemos que es que garantizar la integridad de los datos, que ya dijimos que es diferente a seguridad, ¿correcto? No lo olviden. Tomen apuntes de lo que ustedes consideren necesario. Bien, viene la otra tecnología que es blockchain. Entonces, como ya habíamos dicho, es otra tecnología de punta que establece precisamente la ejecución de unas rutinas, de una comunicación en bloque, ¿correcto? Ya dimos unos ejemplos, por lo menos en la parte automotriz, en la comunicación en Japón hay unos carritos pequeñitos como los topolinos acá, y se mueven en puntos muy específicos. No sé por qué están tan atrasados en Japón, es muy automatizado, muy de inteligencia artificial. La mayoría, el 90% de los edificios son automatizados. Allá encontramos personas en las porterías en un 10% comparado con Colombia, por lo menos. O sea, allá hay 10% de personas en recepción. Acá tenemos el 100% de edificios con personas. Aquí no hay un edificio. Bueno, sí, aquí en la octava, en la séptima, con 86, un edificio ahí de balcones está automatizado. Usted llega ahí, tiene que efectivamente registrar su ID, si está invitado, si está con cita, y si no, no te abre la puerta el sistema. Esta tecnología efectivamente nos permite asegurar en blockchain, asegurar la comunicación, que sea el usuario. ¿Por qué se utiliza esa tecnología en blockchain? Porque con esta tecnología se hace la criptomoneda, ¿cierto? Esos procesos que ustedes ven por ahí en las redes sociales, que aprenda criptomoneda, que aprenda redes sociales, aprenda cotización me olvidó el nombre. Y bueno, en la bolsa, entonces es con esta tecnología, ¿cierto? Si usted quiere entrar a negociar bitcoins, monedas de cualquier país, tiene que saber un poquito. O sea, un parroquiano normal, un administrador de empresas, no se le mide tan fácilmente porque tiene que saber un poco de programación e interpretación de este lenguaje como tal, de esta herramienta, porque esta es una herramienta como tal, ¿correcto? Para hacer ese proceso. Y las criptomonedas se manejan en esa cantidad de tecnologías. ¿Qué tecnología sabe usted? ¿Qué se está aplicando? ¿Qué llave, qué contrafuerza está aplicando para que su moneda pueda subir o bajar? Si su seguridad es muy baja, su moneda comienza a degradarse facilito porque comienza a ser asequible a cualquier penetración que le estén intentando dar, porque los ataques ahí son de cada microsegundo. ¿Correcto? Bien, en Colombia los ataques de los antivirus estuvo alrededor del 2023 un crecimiento del 53%. Imagínense, una cosa brutal. En épocas de pandemia
Sí bajó de 2020 para esta época, pero de todas formas, en Latinoamérica somos los terceros, el tercer país más vulnerable. Y eso que somos, que nos hartamos de ser unos desarrolladores poderosos. Aquí es el segundo país más desarrollador de Sudamérica. Primero está Brasil, pero efectivamente somos un país muy confiado, demasiado confiado. Luego viene, en esta línea, pues obviamente se utiliza para establecer el aseguramiento de la data, el almacenamiento, gestión de la información, registro de medicina, de notarías, de ejecución de automatización de sistemas y demás características. Ese es el famoso blockchain, una cadena de procesos que establece un aseguramiento de la información, permite la doble autenticación, permite la encriptación, permite esa línea donde podemos visualizar que mis datos no han sido alterados, no han sido modificados. Y eso es agradable porque pues obviamente uno tiene que, ¿qué tal uno en la cuenta del banco y consulta a las 5 de la mañana 20 millones en la caja, en la cuenta corriente? Y a media hora sin ninguna parpadeo, solamente por haber consultado 0 pesos. Nos queda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque efectivamente ahí no hay un proceso adecuado de integridad, disponibilidad. Cortafuegos, bueno, ya lo vimos, ya lo explicamos, que tenemos los fireware, el cortafuegos y los virus y demás características. La inteligencia artificial también ya la vimos, la explicamos dentro de esa característica. Esta de línea de la inteligencia artificial, pues obviamente, como ustedes saben, viene desde 1940. La inteligencia artificial no nació en los últimos 10 años, no es más viejo que la panela. La inteligencia artificial, pues, se implementó para que pudiesen las cosas aprender procesos del ser humano. ¿Sí? Ese es el proceso de la inteligencia artificial. Y de ahí se desprendieron todas las líneas de aprendizaje profundo y toda la línea de la mecánica cuántica que se implementó también para el mismo proceso. El analizar situaciones de pasos del ser humano para que las máquinas lo realicen idénticamente igual. A un muchachito de 5 años, cuando ya tiene un concepto de identificación y puede medio comunicarse, le decimos, bueno, él no sabe que de pronto le aparece un perro por primera vez en su vida, y él dice, ay, ¿eso qué es? Claro, pero la primera vez, entonces no le dice, es un perrito. Y ya, él nunca más vuelve a preguntar qué es eso. En cambio, le presentamos un perro a una máquina con un sensor de reconocimiento y la máquina tiene que pasárselo más o menos un promedio de 3.750.000 veces para que aprenda que ese es un perro. Y ya a la siguiente, cuando lo identifica, por eso, claro, las máquinas, esas 3.750.000, él lo puede hacer en 2 segundos de aprendizaje, mientras que el ser humano requiere ser una sola vez. Y aprendemos que ese está correcto. Hay gran diferencia. Claro, ahí en ciberseguridad y en inteligencia artificial hay muchos elementos que influyen. El aprendizaje profundo, la encriptación y demás características. Otra tecnología de punta, que está muy de punta y que para nosotros creeríamos que es vieja, no mentiras. Es una tecnología muy de moda, pero muy de moda, la robótica. ¿Por qué muy de moda? Porque la robótica incluye 7 ciencias: la matemática, la medicina, la física, la informática, la ingeniería biomédica, entre otras, la electrónica, ¿sí? Entonces, esa es la robótica, no es cualquier perro. Cualquiera que sea un ingeniero de robótica es un genio, ¿sí? Porque yo creería que está por encima de los hackers. Los hackers son muy violentos, poderosos, pero esta gente se pasa de la raya. Obviamente que, ¿por qué la traemos a colación? Porque es que en esta tecnología tenemos que implementar todo el proceso de ciberseguridad, porque ellos van a manejar un robot. ¿Cuántos datos no maneja? Todos los datos del mundo. Y porque maneja, imagínense, 7 ciencias que le obligan a identificar, a reconocer, a movilizarse. Un brazo robótico
No sé si ustedes han ido aquí al laboratorio de robótica y se han dado cuenta que ahí los bracitos, aparentemente es chimbo mover un brazo para allí y para acá. Póngase a programarlo, ¿sí? O póngase a programar el vuelo autónomo de un dron. ¿Sí? Claro, uno compra un dron y ya viene con el programa de vuelo autónomo, ya uno lo manipula, pero no se trata de eso. Ustedes como ingenieros desarrollen el vuelo de subir, bajar, moverse, desplazarse y aparte de eso, aterrizaje, que es es el proceso más difícil, reconocer facialmente. Acá hay varios proyectos de esa línea donde han desarrollado... hay uno el que más me ha gustado es el que se diseñó para reconocimiento de personal accidentado en edificios. Entonces, el dron sale, lo que pasa es que la alcaldía estaba ¿con quién estaba? ¿Quién estaba antes de Pedro? ¿La alcaldía? Peñalosa, antes de... Bueno, no me acuerdo bien. Digamos que Peñalosa, ese man prohibió, bueno, nos falta por seguridad. Peñalosa prohibió el vuelo híbrido autónomo. Uno puede sacar un dron, pero tiene un área específica de vuelo y una altura más o menos como de un kilómetro, creo que es lo máximo que puede volar. Hay 4 niveles. Entonces, el nivel de los jugueticos básicos está de 4 niveles. Fíjense que es una tecnología tan poderosa que nosotros en el mundo del gobierno, a menos de este país y de muchos otros, estamos dormidos. Fíjense, todos los caquitos y las FARC y todo este rollo de personales ya manejan muy bien esa vaina. Mientras que nosotros hasta ahora vamos a aprender. Nuestro ejército, pues aparte tiene mucha buena tecnología y va muy adelantado, pero hasta ahora están aprendiendo a manejar estos aparatos, pues imagínense. Esta gente ya lo maneja desde un nivel. Yo me acuerdo que habían ya drones volando en esa línea. Fíjense nomás en la guerra con Ucrania y todo ese rollo. En China, no sé si vieron el espectáculo en China en el 2015, cuando China hizo eran 3.600.000 drones volando con un control. Un control y haciendo todas las piruetas del caso. ¿Ven? Una cosa, eran los juegos pirotécnicos representados con los drones. Eso fue hermoso, no sé si lo vieron. Por ahí está en YouTube. Bien, eso es en cuanto a la robótica en el mundo de la ciberseguridad. Bueno, en robótica, ustedes recuerdan también que vino aquí a Colombia a Andrea, ¿cómo se llama la que vino? Que estuvo con el Salitre. Ese robot que vino, ¿cómo? Bueno, busquemos ahí por internet. Ahí hay una muchacha que vino, pues, un robot, un androide. Vino y no describió, lo fueron a visitar. Eso hace poquitico, 2018. Sofía. Andrea. ¿Andrea? Bueno, Sofía. Entonces, efectivamente, ese es un robot tal cual como estamos viendo, tal cual. En ese momento, digamos, entre comillas, era una porquería. Hoy en día es todo un andante en Japón y en Estados Unidos. Ya se ve. ¿Sí? Mire, la diferencia entre Japón y China, cuando ustedes tengan, los que ya han viajado y los que tengan la oportunidad, se van a dar cuenta que, mire, Japón está automatizado al 100%, 90%, pero brutalmente. Entonces uno está en un hotel desde Japón y allá está uno con la tarjeta, con el sensor, con la huella, con el iris, todo va a cuenta. ¿Sí? Por eso Japón tiene mucha depresión, porque como todos ellos contentos automatizando todo, hasta el salud del perro, entonces obviamente cuando se dio cuenta ya no había un calor humano. Entonces ya, bueno, y comenzó por eso el país que con mayor índice de mortalidad en depresión es Japón. Tiene un promedio altísimo al pero recuperable. En China es todo lo contrario. Usted tiene un hotel en China y en la puerta del hotel, de la habitación, tiene 5 chinitas ahí esperando. Pero no para nada raro, de los chinitos, sino porque son personas que están ahí pendientes de un trabajito.
la están trabajando, atendiendo el cliente. Entonces, porque el desempleo en China es peor que aquí en Colombia. Si veo que es un país desarrollado. Aquí no ganamos el mínimo, ¿en cuánto está? Pongámosle 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Allá los chinos se ganan 900.000 pesos de mínimo. Imagínense. El yuan está supremamente evaluado por culpa de la robótica. Ese sí es un factor. Pero tengan en cuenta lo siguiente. Yo no sé si anoche les conté cuántos desempleos se van a que en octubre se van a perder 75 millones de empleos. Se van a perder por toda la tecnología y desarrollo tecnológico que está ocurriendo en el mundo. ¿Sí? Pero, ojo, van a surgir 126 millones de empleos nuevos. O sea, supera. O sea, todos los trabajitos de pronto como, a ver, hablemos de un trabajo de redacción, porque ahí hay empresas, pues no aquí en Colombia, pero sí en Brasil, en Canadá, en Estados Unidos, y este rollo, hay empresas que se dedican a charlar, ¿cierto? Y a hacer redacciones. Esa clase de empleos se van a perder dentro de los que están programados. Y van a surgir otros, ¿sí? Fíjense que aquí por lo menos en Colombia no nos han llegado algunas nuevas tendencias tecnológicas como de pronto, la psicología para perros. Ya en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, ya existe. Aquí tenemos bautizos, tenemos, ¿qué más es lo raro que he visto por acá? Bueno, casos de fúnebres con todos los protocolos del caso para perros o animales. Ya eso está común. Pero, bueno, psicología para flores. En Australia ya existe. Aquí todavía no ha llegado porque nos hace raro, pero va a llegar. Es una nueva tendencia. Eso en carreras físicas. En digitales van a haber otras cosas diferentísimas. Toda la parte de inteligencia artificial, analítica, la big data, todo ese rollo va a revolucionar el mundo. Porque, pues, de pronto lo que diría yo, miren que el metro que va a llegar, el metro que va a llegar sin conductor, ¿sí o no? O sea, no va a tener conductor, ya es un puesto menos. Entonces empezamos por ahí y va a manejar, va a llevar y transportar 5 o 6 millones de personas diariamente sin conductor, todo automatizado. Entonces, imagínense por dónde va el cambio tan brutal. De pronto diría yo que se va a quedar bastante todavía en el tintero los servicios de hogar. De pronto. Bien, el cifrado. El cifrado dentro de la ciberseguridad es otra tendencia que nos obliga. Léanlo, compañeros, cifrado. ¿Para qué nos sirve? ¿Y qué es? Porque tenemos cifrado y encriptación. En criptografía, el cifrado es un procedimiento que utiliza un algoritmo de cifrado con cierta clave para transformar un mensaje y atender a su estructura lingüística o significado, de tal forma que sea incomprensible o al menos difícil de comprender a toda persona que no tenga la clave secreta del algoritmo. Exacto. O sea, toca saber cómo ordenó, cómo organizó, cómo distribuyó, cómo igualó, cómo comparó. Ojo, todo lo que acabé de decir. Ustedes tienen que diseñar un algoritmo, eso va a ser parte del proyecto final. Hay que diseñar un algoritmo de cifrado, ¿sí? Donde digitemos una carta, nos escuche un mensaje, usted lo cifra y al otro lado tiene que tener el algoritmo de respuesta. Es sencillo, pero pues hay que arrancar a hacerlo. Entonces, es diferente al encriptar. El cifrado, digamos, a ver, digamos que, ¿cómo surge el cifrado? El cifrado surge de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Para poderse comunicar de un ejército a otro, pues del mismo bando, tenían que, mandaban el mensaje puro. Vamos a atacar por la retaguardia, pues el otro se enteraba y automáticamente. Para que no pasara eso, cifraron el mensaje. Entonces le mandaron, aquí, digamos, aquí dice, aquí en lugar de que coloque esta palabra, yo mandaba esta palabra, criptografía, pero criptografía significa iniciamos. Cifrado significa batallón. Entonces, en el batallón iniciamos, ¿sí? Traducimos, ese es cifrar. Claro que aquí estoy con palabras, exagerado,
porque lo hacemos letra a letra, ¿correcto? De pronto, no es lo mismo que mandar una carta en chino o mandarla en español, porque el idioma es diferente, ya es otro cuento. Pero podríamos coger un cifrado de ese estilo. Bien. Y luego viene el concepto del encriptar. Encriptar es precisamente esa contrallave donde efectivamente yo cierro un documento y le coloco clave al documento. Y lo envío y para que alguien lo pueda abrir me tiene que preguntar la llave. Por lo menos de manera simple, usted lo ve en el banco. En el banco, ¿qué pasa? Usted entra a su banco, entras a la cuenta bancaria y automáticamente le dice, le acabamos de mandar un mensaje a su móvil o a su correo. Digita el código para poder tener acceso. Usted digita el código, la encriptación, para que tenga acceso a la cuenta o al documento. ¿Correcto? Pero a uno le mandan el extracto por el banco, pues de manera simple para Colombia, porque somos muy de poca imaginación, pues nos mandan la cédula como clave de encriptación. Pero eso es aquí en Colombia, ¿correcto? Bueno. Bueno, encriptación. Léame encriptación. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice encriptación? A ver. Lea encriptación, compadre. Descripción. La criptografía se ha definido tradicionalmente como el ámbito de la criptografía que se ocupa de la técnica de descifrado o codificación destinadas a alterar las representaciones lingüísticas de ciertos mensajes con el fin de hacerlos Inteligibles. a textores no autorizados. Entonces, es esa doble llave que tenemos de verificación y permiso y acceso y lectura. Entonces, esa es la famosa encriptación. Que tengan en cuenta que es diferente a cifrar. ¿Ok? Gracias. Bueno. La automatización industrial es otro rollo que ha venido invadiendo en la ciberseguridad, porque pues obviamente la automatización, pues aquí en Colombia de pronto en el sector automotriz tenemos robotcitos allá en Colmotores, bueno, cuando estaba Colmotores, porque Colmotores está entregando todo el rollo, pero pues ahí tenían un par de brazos y funcionaba. Si ustedes viajan de pronto a Alemania, a Japón, allá van a encontrar una cosa en China. También hay, a pesar de que manejan mucha población sentada fabricando, también hay fábricas automatizadas al 1000%. China también está muy poderoso. ¿En qué? ¿Trabajos en casa? No te entendí, qué pena. Ah, sí, 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 sí. ¿Tú trabajas allá? Pero sí, allá tienen esta clase de tecnología, la automatización. No, aquí en Colombia en esa partecita hay varias empresas y varios sectores que están automatizados. Ahí tenemos pronto lo más así como común automatización que es muy común son las cámaras. Pero claro que estas fichas cámaras no, que ya son es más, miren el error que se comete. Todo el mundo coloca cámaras de ese estilo, ¿cierto? Y de la mejor marca. Resulta que eso, la IP en el mercado del Internet, en el mundo del ciberespacio. Uno se mete con cuidadito, navega y encuentra esa IP. Y ya estamos por dentro de la casa. Cualquiera que tenga domótica en la casa y que tenga domótica, ¿qué significa domótica, compañero? ¿Qué es domótica? Alguien de domótica que me ayude. La inteligencia, la automatización de la inteligencia en las casas. El aseguramiento de la energía, de disminuir el consumo, el aseguramiento de la zona perimetral, el aseguramiento de poder observar desde diferentes puntos el entorno de la casa. Es de domótica. Claro, está asegurado. Uno, disminución de energía. Dos, automatización de toda la zona perimetral de una casa. Pues digamos, una casa
más que todo como de finca, ¿no? Donde uno tiene sensores alrededor de la finca y cuando alguien cruza esas barreras automáticamente se disparan, las cámaras se mueven. En las embajadas, estas camaritas no porque son fijas, fíjense ahí, pues el cámara ahí para mirar, ¿cierto? Pero si yo me meto a internet, no sé si ya ustedes hicieron la prueba como buenos ingenieros, métanse en internet, bueno, solo con preguntarle al tío Google o al ChatGPT, pregúntele cuántas cámaras activas están en este momento en el mundo. En Bogotá, en la Plaza de Bolívar, le van a aparecer 4 cámaras activas en directo. ¿Ve? Ya se ocurre. Y de pronto, si se ponen a escarbar, lo que pasa es que las empresas que venden esas cámaras, a uno le venden una clavecita, pero para acceso al sistema dentro de la empresa. Pero por fuera uno las puede hackear fácilmente. No sé si han visto los centros de mando por ahí abajo en bienestar y todo ese rollo. Bueno, luego viene el otro tema que se llama la realidad aumentada. ¿Qué es realidad aumentada, compañero? ¿Qué es? Yo. Ole, tranquilo. La realidad aumentada es el futuro para describir la cumbre de tecnologías que permiten que un usuario visualice parte del mundo real a través de un dispositivo tecnológico con información gráfica Exacto. por este dispositivo. Que es diferente a la realidad virtual, ¿cierto? Una cosa es la realidad aumentada, otra cosa es la realidad virtual. ¿Cuál es la virtual? Un mundo ficticio, el de jueguitos. Exacto, el de ese que mandamos con los jueguitos, el de Mario Bros, el del Príncipe y todo ese rollo, son avatares que creamos nosotros mismos y son virtuales. En cambio, esta realidad virtual, este salón, lo podemos colocar en un video y automáticamente lo metemos en un proceso de realidad aumentada. Podemos meterlo a través de gafas o directamente y le colocamos elementos adicionales, ¿cierto? Y entonces estamos integrando la virtualidad con la aumentada. Esa es la famosa realidad aumentada. De hecho, ya existe ya hoy en día, por lo menos ustedes navegan y cuando van a comprar un apartamento, ya usted no tiene que ir hasta la 35.000 avenida, sino que simplemente le dice al vendedor, bueno, mándeme el render. Y le manda el render y usted pasea por el apartamento, todo, hace la prueba de las llaves, del agua, prende luces, todo se hace a través del render. ¿Sí? Esa es realidad aumentada. Y la virtual, pues lo básico, los jueguitos que tenemos por ahí de trabajo. Por último, tenemos la cuántica. Ahí está la cuántica, ahora sí. En la cuántica, efectivamente, que la nueva computación que nos va a llegar, como les decía, ya estamos a media hora que nos llegue esta computación. Vea, esta computación que tenemos acá hoy en día se llama computación básica. Los portátiles, las tabletas, ese rollo se llama computación básica. Esa computación va a pasar de moda. Yo creería que ustedes van a ser ingenieros para esa época, para el 2040, 2050, están de pronto en furor de su profesión. Entonces tienen que estar muy actualizados. Entonces tienen que estar a la vanguardia. Las medidas de la computación básica, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las medidas de la computación básica, compañeros? Los bits, ¿no? Los bits, exactamente. Y la computación cuántica va a trabajar con los qubits. ¿Correcto? Un bit representa en ceros y unos, representa. Un qubit vale 0 o 1. ¿Ve? Mientras que un bit me representa un 0 o un 1, pero no tiene valor. ¿Sí? Porque el bit no tiene ningún valor. El que tiene valor es el byte. ¿Sí? Entonces el qubit, acá el qubit, vale 0 o 1. Vean. Esto viene de la cuántica y esto no es de ciencia ficción, esto es realidad precisa. En la física están los fenómenos de traslación, de omnipresentación. ¿Ustedes han escuchado el concepto de omnipresente? No, en la vida real existe. Nosotros por lo menos estamos viendo acá, enviamos un quantum de ese salón a este salón. Cuando yo lo envío, puede ser en estado 0 o en estado 1 que me llega acá, no importa, pero es el mismo elemento. Pero lo más curioso es que allá lo estoy viendo y aquí lo estoy viendo. Y si lo envío a la calle, lo están viendo en la calle, yo lo veo allá y lo veo al mismo tiempo.
es lo que se llama omnipresente, porque el qubit se desplaza, se traslapa. El bit no es capaz de atravesar este muro, el quantum sí. Claro, la gran diferencia es que esa medida es tan sensible porque pues, es un átomo de una molécula que se puede traspasar. Eso, mire que eso ya está medio funcionando. Ustedes han visto esos, que no es ciencia ficción, esas películas donde efectivamente pueden visualizar el entorno completo con un láser, con un elemento, con un, bueno, veamos con un sensor, y puede visualizar el contorno de la persona. Eso es parte de la cuántica. Es parte de la cuántica. Entonces, el qubit establece un valor de 0 y 1, no o 1, y 1. Porque cuando yo lo envío, es más, el qubit yo no lo puedo ver. Cuando yo veo el qubit se transforma. Por eso el qubit toca trabajarlo a menos 175 grados para que mantenga su estabilidad. ¿Ve? Pero la gran diferencia es que se desplaza a unas velocidades, mire, digamos que existen problemas matemáticos que se le ponen a estas máquinas para que lo solucionen. Digamos que le ponemos una exponenciación de una función matemática, sí, la regla de 3. Esta máquina, estamos inventando, pero es la realidad, lo resuelve en 7 años y medio en promedio. Ese problemita, dicho ese examen, lo resuelve en 7 años y medio. La cuántica lo ha resuelto el mismo problema en 5 o 6 horas. Fíjense la velocidad que hemos descubierto. Yo de casualidad tengo un artículo escrito en el 2014 de que la ciberseguridad se trabajaba por velocidad porque yo tuve ciertas características y análisis que evalué de matemática y ya tenía ese concepto. Pero la ciberseguridad se trabaja por velocidades. Vean, les coloco un ejemplo. Claro que los malos programadores hacen una cantidad de porquerías. Vean, cuando ustedes van a hacer un login, ¿qué hacen con el login? Ustedes le colocan acá el login, le colocan, digite su nombre, su usuario, digitamos el usuario. Luego le dicen, digite la clave. Y resulta que la clave del teclado la dejan pasar a pantalla. ¡Qué brutos! No hay que dejar del teclado que pase a pantalla la clave del dígito que oprimió. Usted tiene que cercenarlo y que la clave no llegue. Usted le puede mostrar aquí al man caracteres, un asterisco. Pero si digamos que estamos trabajando con una personita que hizo un programa y dejó visualizar acá el carácter que implementa y cuando digita lo convierte el carácter en asterisco. Si yo lo grabo con una cámara, lo ralentizo más de 30.000 veces, apenas vaya apareciendo el carácter, voy viendo qué carácter es un dígito. Eso lo hicieron los hackers hace mucho tiempo y descubrieron cómo. Es más, eso lo presentaban en Misión Imposible y era cierto. Para mirar las claves, efectivamente, ralentizaban la cámara. Pero ¿cómo se superó el tema? Pues no dejando que el impulso del teclado llegue a pantalla. ¿Sí? Porque pues ahí está el descubierto. Aquí cuando llegan a la tesis de grado, ya a mí me toca la parte de ciberseguridad. De pronto a Juan Carlos le toca la parte de documentar. Entonces, el año pasado, en la primera revisión de tesis, descubrimos una tesis, pero hermosa, pero la hizo un bro, una IA. Grave la cosa, tocó devolver. A hoy sigue sancionado ese grupo. 3 personitas, a hoy están sancionados, no se han podido grabar. La sanción fue de año y medio. Entonces, y volver a hacer toda la tesis después, y todo. Entonces, la cuántica nos establece esa característica. Dicen que la cuántica es una computación, la nueva computación que se va a trabajar, que está basada en quantum, ya no trabajará bits. El qubit será la nueva medida de información, la nueva medida de traslación. Les tengo este video rápidamente para que lo vean.
en un segundito. Escuchémoslo. Hay un computador también. Bueno, ya por lo menos ya hasta hoy en día ya se detectó que pues va a ser la siguiente computación, la siguiente generación, viene con características. Por eso la ciberseguridad está preocupada, porque efectivamente, como todo se trabaja a través de velocidades, ustedes cuando hacen un programita, ustedes en su mayoría no le hacen pruebas básicas, las pruebas de estrés, las pruebas de rendimiento, las pruebas de fatiga de ese software. La cuántica los va a ver. Recuerden, la velocidad con la que trabaja la quantum es a otro ritmo. Hagan en su mentecita como ingenieros, comparen de que si un computador básico hace una operación en 7 años, esta máquina lo va a hacer en 5 o 6 horas, a otro ritmo. Y por eso los hackers de hoy en día ya están, ya hay sí, diferentes niveles de seguridad, ¿sí? Y nosotros hasta ahora aprendiendo algoritmos más. Cuando descubrieron la cuántica en su momento, a ver, era el estado de la molécula del átomo. Entonces, ese átomo tenía la particular de cuando lo abrieron, al estar observando cambiaba. Pero pues para los científicos en ese momento dijeron normal, que se modifica. Cuando uno abre una molécula o toma una huella de algo y lo mira con el telescopio, pues usted ve que las partículas se mueven dentro del proceso, ¿cierto? Pero cuando lo abren, efectivamente tiene que el neutrón y el protón están en un solo estado. No, aquí no. Aquí automáticamente se observaba, comenzaba a cambiar. Y lo dejaban de observar y quedaba estable. Eso lo descubrió un Diareta. ¿Y cómo lo mantuvieron estable para que no se alterara cuando lo modificaran? Lo bajaron a menos 170 grados centígrados. Ahí está el estado normal del quantum tranquilo. Entonces dijeron que, pues, por eso el man dijo que seguramente no íbamos a poder tener un portátil en un desktop en la mesa, porque ¿quién iba a andar con un refrigerador al lado? No, pero ya está la tecnología donde tenemos ya los desktop, porque ya existen desktop en Canadá y en Alemania y en Inglaterra, ya hay quantum,
normales como un portátil, pero porque tiene ya unas cápsulas del procesador al vacío, refrigeradas a tantos grados donde el quantum está engañado, que está en otra temperatura. Entonces ya existe, ¿correcto? Ahí va a tener un problema ese movimiento, lo que pasaba con los discos duros antiguamente. Recuerdan que los discos mecánicos uno no los podía mover porque las agujitas estaban leyendo el disco duro y cuando uno lo movía muy fuerte, automáticamente las agujas chocaban hacia arriba y hacia abajo. Y el disco de platino se rayaba, porque como el disco arrancaba a andar constantemente, las agujas o el láser rayaba el disco. Ese va a ser un problema con el cuanto. Va a tocar moverlo con mucho cuidado porque si se llega a alterar el movimiento, las primeras neveras recuerdan que uno no las podía acostar porque se le salía el gas. Y eso era cierto. Hoy en día ya no, ya uno las acuesta, las pone para arriba y ya no pasa nada, porque ya cambiaron la tecnología. Son cositas. Pero todo está dentro del mundo de la ciberseguridad. Entonces yo creo que mañana ya arrancamos con la normatividad, teníamos que ver esta clase. Muchas gracias, Dios los bendiga. Buenas noches. Pero perdón, se autentica. Hoy no llamo lista, pero mañana llamo lista. Pero la pregunta es, ¿se autenticaron? Ayer no. Ayer tampoco. Bueno, los de ayer les voy a rebajar la falla. Arrancamos desde hoy. Bueno, gracias. Chao, chao. Ya te el... Ah, te lo firmo. Tú lo entregas, ¿cierto? Gracias, muy gentil.